Bien, pues buenos días. Vamos a ir comenzando. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra participación en este webinar, en esta píldora, que es la tercera que organizamos con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer. Primero de todo, explicaros un poquito el motivo de la colaboración entre CAEP y AECC Balears. Y es que desde CAEP estamos tratando de ser lo más activos posible en lo que es la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 y en el marco pues, de las actividades en materia de responsabilidad social corporativa. Porque además, precisamente, el tercero de esos objetivos corresponde a la necesidad de promover y de garantizar una vida sana y de promover el bienestar de todos y en todas las edades, ¿no? Y por ese motivo, en el año 2017, con la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, alcanzamos un acuerdo de colaboración que tenía por objetivo pues, fomentar entre las personas trabajadoras estilos de vida saludables, ¿no? Y fomentar la prevención, la investigación y la detección precoz del cáncer. Además de pues, tratar de facilitar a los enfermos y a sus familias pues, apoyo emocional, social y médico. Desde CAEP tratamos pues, de dar el máximo apoyo a la grandísima labor que hace la Asociación contra el Cáncer y de poner en valor pues, la colaboración de las empresas con esta asociación, ¿no? En el marco de esta colaboración este año y teniendo en cuenta pues, la situación que ha generado el COVID, pues nos planteamos realizar 4 píldoras dedicadas pues, a esta nueva cultura de salud que estamos viviendo. En los martes anteriores hemos realizado ya dos píldoras dedicadas a la importancia de la prevención del COVID en enfermedades no transmisibles, que corrió a cargo el doctor Javier Cortés, que aquí nos acompaña, presidente de la Asociación contra el Cáncer en Baleares. Continuamos poniendo la atención en la importancia del ejercicio físico con Javier Reyero y hoy es el turno para hablar de alimentación saludable. Y lo vamos a hacer con Lara Proens, que es nutricionista, dietista y colaboradora de la Asociación contra el Cáncer. Pero dejaré que sea el doctor Cortés quien nos la presente después de que él también introduzca un poco la colaboración que estamos desarrollando entre CAEP y AECC y explica un poco la importancia del trabajo que está haciendo la asociación. Así que por mi parte ahora le doy paso. Comentaros que después de la intervención de Lara abriremos un espacio para coloquio, de modo que podáis trasladar vuestras preguntas a Lara a través del chat y bueno, que podamos resolver las consultas que tengáis en materia de alimentación. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a esta píldora y le paso la palabra al doctor Cortés. Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Mavia. Buenos días a todos, amigos y amigas que os habéis conectado para seguir este webinar que vamos a hablar con nada menos que con Lara Proens de alimentación en tiempos de COVID-19. A ver, dicen que lo fácil al establecer una relación es iniciarla y lo complicado es mantenerla y mejorarla, ¿verdad? Bueno, pues con la CAEP y la Asociación Española contra el Cáncer, cuando hace 4 años iniciamos la relación, yo lo que debo decir desde el punto de vista personal e institucional es que esta relación no ha hecho más que mejorar, además de mantenerse. Y la mejora en esta relación CAEP, Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, es esta continuidad en la celebración de estos webinars durante este mes de junio, que creo que han sido, excepto el mío, que fue el peor de todos, evidentemente, pero que el de Javier Reyero y el que ahora vamos a disfrutar con Lara Proens, seguro que van a ser muy positivos para todos los que estáis conectados. Gracias a la CAEP, gracias Mavia por tu trabajo, gracias CAEP por vuestra colaboración, que tanto nos ayuda a la asociación para cubrir nuestros objetivos, que como muy bien has dicho, Mavia, van desde la cultura de salud y la prevención del cáncer al apoyo a la investigación, pasando fundamentalmente y más en estos tiempos de COVID-19 al apoyo a los enfermos de cáncer y a sus familias, que tanto lo necesitan en este momento. Pero bueno, centrémonos en lo de hoy. Hoy vamos a hablar de alimentación. Alimentación que es un objetivo cultural, un objetivo de ayuda de la asociación que tuvimos muy claro cuando nos planteamos nuevas líneas de trabajo. Y debo decir que la acción que la Junta de Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer
inició cuando empezó a trabajar en abrir consultas de asesoramiento nutricional para enfermos de cáncer y sus familias en Baleares, fue pionera a nivel nacional. Y para ello contamos con el apoyo y la colaboración entusiasta del Colegio de Dietistas y Nutricionistas de las Islas Baleares y de su presidente, Manuel Moñino, al que desde aquí quiero agradecer personal e institucionalmente su colaboración. Y cuando pensamos en una persona que pudiera encargarse de liderar este apoyo y este consejo nutricional y dietético a los enfermos con cáncer, nos encontramos con nadie mejor que Lara Proens. Lara Proens ha llevado a cabo esta iniciativa no solamente en nuestra sede de Palma, sino en alguna otra sede de nuestra comunidad autónoma, y lo ha hecho con una eficacia y con una empatía enorme. Y lo hemos demostrado a través de un control de calidad que hicimos con nuestros usuarios, que se mostraron encantadísimos de cómo habían recibido de Lara Proens toda su ayuda y todo su asesoramiento. Lara es diplomada en dietética y nutrición por la Universidad de Barcelona y en este momento es la secretaria del Colegio de Nutricionistas Dietistas de las Islas Baleares. Nadie mejor que ella para ilustrarnos sobre cómo en tiempos de COVID los enfermos de cáncer o la población en general pueden usar la alimentación de manera sana y adecuada. Lara, es un placer contar contigo, es un placer presentarte, será un placer grande escucharte. Tuya es la pantalla, tuyo es el micrófono. Adelante, Lara. Muchas gracias, Javier. Imagino que está Lara intentando abrir cámara y poner la pantalla. Le damos unos minutitos. Como os decía, perfecto, Lara, no te vemos todavía. ¿No me veis? Yo no. Yo tampoco. No, sí, hemos vuelto en SAS. Ahora. Ah, vale. Pues ahora sí. Ahora no. Pues. Ahora sí. Vale. Ahí. Bueno, fallos del directo. Bueno, decía que muchas gracias a Javier Cortés por estas palabras, que no sé si me merezco tanto halago, pero muchas gracias, y agradecer también a la CAEP pues, haber puesto en marcha este ciclo de píldoras que me parecen tan interesantes en estos tiempos que corren, abordar la salud desde estos diferentes ámbitos que se están tratando. Y bueno, y agradecer pues tanto desde la CAEP o de la asociación pues que siempre me tengan en cuenta para este tipo de actos. Bueno, yo, como bien dice el título de la presentación, os voy a hablar de cómo ha afectado la alimentación durante este tiempo del COVID-19 y qué hacer a partir de ahora que parece que vamos avanzando fases y empezando la nueva normalidad. Os voy a compartir la presentación. Bueno. Empecemos. Primero de todo, me gusta empezar la sesión, la charla, lanzando esta pregunta. ¿Crees que comes bien? ¿Creéis cada uno de vosotros que tenéis una alimentación equilibrada y adaptada a vuestras necesidades reales? Después, como bien ha dicho Mavia, va a haber un tiempo para el diálogo y para las preguntas, pero me gustaría que empezarais un poco a analizar cómo es vuestra alimentación, si creéis que seguís una alimentación correcta, y a medida que vaya transcurriendo la presentación, ir un poco localizando posibles errores que podáis llevar a cabo en vuestro día a día y que muchas veces no somos conscientes de ellos. A la vez, ¿creéis que vuestra alimentación antes, durante o después del confinamiento o del COVID ha cambiado? Yo creo que en general, pues la alimentación que lleva a cabo, la dieta que lleva a cabo la población general no es tan buena como cada uno de nosotros pensamos. Yo creo que la gente en general come más de lo que cree y come peor de lo que piensa también.
Eso no siempre es culpa nuestra, creo yo, sino a medida que van avanzando los años, no sé si os habéis dado cuenta, pero el tamaño de las raciones, el tamaño de los platos va aumentando. Y al final estamos también pues, aumentando nuestra ingesta. Y a la vez, cada vez en general tenemos trabajos más sedentarios. Esto hace que al final también haya un desequilibrio y por tanto nuestra alimentación no sea del todo adecuada o adaptada a nuestras necesidades. La industria alimentaria también tiene un peso importante en este punto, que después ya veremos también más adelante la importancia de la compra, pero que muchas veces compramos alimentos que pensamos que son correctos y que después cuando los analizamos detenidamente vemos que a lo mejor pues, no eran tan beneficiosos como a priori pensábamos. Por tanto, pensar un poco a lo largo de esta presentación cómo es vuestra alimentación, qué habéis hecho durante el confinamiento y qué estáis haciendo ahora y a ver si deberíais o no modificar alguno de los puntos. Yo creo que debemos entender la crisis del COVID como una oportunidad para modificar nuestros hábitos. Durante el confinamiento es verdad que ha habido gente que ha aprovechado para hacer mucho deporte, para cuidarse más, para intentar comer mejor, pero también mucha otra se ha visto en una situación de estrés, de ansiedad, pues, por problemas personales, por problemas laborales e incluso pues, una situación de desánimo también, pues, por estar tantos días encerrados en casa, tantas semanas. Y yo creo que todo esto ha hecho que al final la gente, la mayoría de la gente, coma más y peor de lo que lo podía estar haciendo antes. La gente a lo mejor no ha sabido distinguir entre hambre real y hambre emocional y ha hecho pues, que surja en el día a día, en casa, un picoteo constante que esto ha llevado a un descontrol y por tanto, pues en muchos casos incluso también a un aumento de peso. Pero por ahora, pues se nos presenta, por eso digo, una oportunidad para el cambio y para mejorar nuestra alimentación y nuestros ámbitos en todos los sentidos y definitivamente para mejorar nuestro estado de salud. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero de todo, hay que huir de alimentos estrella, de alimentos milagro, que muchas veces nos venden como los grandes alimentos curativos o alimentos superalimentos, alimentos milagrosos para combatir incluso el virus. Y si no, como bien digo, hay que huir de todo este tipo de alimentos, de mensajes falsos o erróneos, y aplicar prácticas saludables mucho más sensatas y mucho más sencillas, que son estas que os voy a explicar ahora. Primero de todo, hay que conocer cómo debe ser una alimentación para que sea saludable y equilibrada. En definitiva, aprender a comer bien. Después también un punto importante es el de aprender a planificar un menú semanal. Ya veremos que es un punto muy importante para poder llevar a cabo esta alimentación saludable y variada a lo largo de la semana, poderla aplicar correctamente. Hacer una lista de la compra y asegurar que esta compra sea una compra saludable y sostenible también va a tener muchos puntos a favor para al final poder aplicar y llevar a cabo unos hábitos de estilo saludables, una dieta saludable. Evitar el picoteo y cuando este aparece conocer buenos snacks para hacerlo. Y después también, ahora que nos empezamos a reencontrar con la gente y vamos, como he dicho, avanzando fases y podemos juntarnos con algunos amigos o familiares, pues que estos reencuentros también sean saludables y no dejemos de lado estos hábitos saludables. Sin dejar de lado nunca la práctica de ejercicio físico. Siempre insisto, no me voy a detener mucho más en este punto, pero siempre recuerdo, insisto, que nunca podemos desligar alimentación de ejercicio físico de forma regular. Entonces, siempre que se pueda, que mayoritariamente se pueda en todos los casos, excepto algunos muy concretos, adaptar ejercicio físico adecuado y adaptado según la persona o situación en que ésta se encuentre, esté enferma o no.
pero practicar ejercicio físico de manera regular. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación durante el tiempo de COVID? Al final va a ser una alimentación basada en la dieta mediterránea, con gran presencia de frutas, de verduras, de cereales integrales, de frutos secos, de pescado, de legumbres, a la vez que vamos a evitar o vamos a disminuir lo máximo posible aquellos alimentos ricos en grasas saturadas o en azúcares refinados. Que al final este conjunto, este cóctel de diferentes alimentos y nutrientes va a ser los que sí ayuden a favorecer un buen sistema inmune. Pero ¿qué significa el mantener o el seguir una dieta sana y equilibrada? Pues al final estos puntos básicos son los que deberíamos intentar conseguir o seguir. Por ejemplo, repartir la alimentación a lo largo del día, 4 o 5 veces al día. Esto al final es una recomendación general siempre, o lo que voy a dar son recomendaciones generales. Siempre una dieta después se debe individualizar dependiendo del caso, de la situación de la persona, pero como norma general se recomienda distribuir las comidas en 4 o 5 a lo largo del día. En cuanto a fruta, verdura, se recomienda hacer una ingesta de 5 raciones a lo largo del día, 2 raciones de verdura y 3 raciones de fruta. Y también, como he dicho, pues asegurar una ingesta de energía adecuada para nuestras necesidades, a través sobre todo de hidratos de carbono, preferiblemente, evidentemente, que sean integrales por su gran aporte de fibra. A esto quería hacer un poco de referencia porque muchas veces la gente lo que pasa es que pues a lo mejor se ha estado comiendo de más durante el confinamiento, ahora pues intenta hacer dietas un poco más restrictivas para bajar el peso que haya podido subir y eliminar los hidratos de carbono. Quería comentar que los hidratos de carbono es un alimento que nos aporta gran valor energético y son muy importantes y necesarios también para nuestra alimentación y para tener pues al final un conjunto de nutrientes que nos ayuden a mantener un buen estado de salud y no hay ningún motivo para tener que eliminarlos exclusivamente de la dieta. A la vez, igual que pasa con los lácteos, es un alimento recomendable y que nos aporta pues diferentes nutrientes y propiedades beneficiosas para la salud, siempre que no haya intolerancias. Y muy recomendables también va a ser la introducción de los yogures diariamente. Asegurar también un gran aporte de proteínas necesarias, sobre todo de alto valor biológico, y saber diferenciar entre carne, pescado, huevos, etc. No abusar tanto de la carne como hace la población general. Usar aceite de oliva, preferiblemente que sea virgen, y aún así no abusar de ello e intentar pues, hacer cocciones, platos que sean de cocciones sencillas sin necesidad de gran aporte de aceite. Hidratarse correctamente y evitar, como es lógico, el alcohol y, como he dicho también antes, alimentos procesados ricos en grasas saturadas y azúcares. Pero a la vez no nos tenemos que sentir culpables si alguna vez hacemos una comida extra, porque nunca debemos fijarnos en lo que haga un solo día o una sola ingesta, sino lo que hacemos el conjunto de comidas a lo largo de la semana. Como he explicado antes, es muy importante aprender a planificar un menú. Para mí es un punto clave, importantísimo, para poder aplicar todos estos puntos que explicaba anteriormente. Podemos partir de una plantilla base, como esta que veis ahora aquí en pantalla, y completarla. ¿Cómo la voy a completar? Pues distribuyendo a lo largo de la semana los diferentes grupos de alimentos que van a hacer que cumpla con una alimentación o con una dieta equilibrada y variada a lo largo de la semana. Por ejemplo,
tendremos que tener en cuenta las veces que tengo que comer legumbre, las veces que tengo que comer pescado, huevo y carne roja, que como veis es menos veces o menos frecuencia que no pescado o huevos. Como también podéis fijaros, cada día hay verdura, tanto en la comida como en la cena, y también esto en amarillo, que no sé si se ve tanto, son los hidratos de carbono. Yo aquí pues ya también, como les he puesto el nombre, diríamos, he puesto un día pasta, un día patata o arroz, etcétera, etcétera. Esto sería una idea y una propuesta para que cojáis como costumbre hacerla en casa, porque os aseguro que os va a facilitar mucho el hecho de estar comiendo correctamente a lo largo de la semana. Y a la vez, una vez pues ya lo tenéis como hábito y como costumbre hacerlo todas las semanas, también facilita mucho el hecho de no tener que estar pensando cada día qué como o qué no como. Yo siempre digo que la improvisación al final es error, porque a ver, seguramente os ha pasado muchas veces que llegamos a la hora de cenar, llegamos tarde y ¿qué ceno hoy? ¿Qué como? Y pues acabas cenando un pan boli, acabas cenando una tortilla, lo que sea, pero si esto pasa muchas veces, al final de la semana también nos damos cuenta y decimos, uy, pues esta semana no he comido legumbres, o esta semana solo he comido una vez de pescado. Para que esto no pase, es muy importante planificar un menú como es debido. Y esta sería la manera de hacerlo correctamente. Una vez tenemos los grupos de alimentos base distribuidos a lo largo de la semana, después ya solo nos quedaría traducirlo a platos concretos. Por ejemplo, si el lunes por la mañana, mediodía, yo había puesto verdura, pasta y pescado, pues lo he traducido con una ensalada de pasta. Si el martes había puesto carne blanca, verdura y patata, pues he puesto un pollo al horno con verduras y patata al horno, etcétera, etcétera, ¿vale? Por las noches, ya veis, huevos, pues una tortilla francesa con tomate aliñado, un salmón a la plancha con unas acelgas salteadas, un día pues una ensalada de garbanzos, un trampó, ¿vale? Alimentos que sean de temporada, platos que sean de temporada, para que nos ayude a comer bien, a comer mucho mejor y sobre todo a poder aplicar pues, las recomendaciones de alimentación saludable y poder distribuir bien la frecuencia de consumo de alimentos a lo largo de la semana. Una vez tenemos la planificación semanal como base, después las semanas, cada semana solo haría falta pues, modificar un poco los platos. Por ejemplo, si el lunes por la mañana yo he puesto ensalada de pasta con atún, pues el próximo lunes puede ser, pues yo qué sé, unos canelones de escalivada y bacalao o unos macarrones con verduras salteadas y gambitas, por ejemplo, ¿vale? Pero así, como es importante el distribuir los alimentos a lo largo de la semana, también va a ser muy importante el tamaño o la ración o la cantidad que comamos de cada uno de ellos. Porque podemos comer muy bien, pero si podemos comer frutas, pero si cada vez nos comemos una sandía entera, al final estamos abusando. Entonces, para conocer el tamaño que debemos comer de cada alimento, existe el método Plato que nos da un poco de guía de cómo debe ser, qué cantidad, qué proporción deben ocupar cada uno de los diferentes grupos de alimentos en el plato. Vemos que siempre debemos dar un poco de prioridad a las verduras y no abusar tanto de proteína e hidrato de carbono, que es uno de los fallos que mucha gente hace. Por tanto, debemos corregir un poco esto. Hay otro método también, que es el de mirar el tamaño según nuestras manos. Para saber la cantidad de verdura que debemos tomar, podríamos mirar pues, lo que nos cabe en las dos palmas de la mano así abierta. Espero que me veáis. Y para saber también la cantidad de hidrato de carbono, sería pues como un tamaño de nuestro puño. El tamaño de nuestro puño sería la cantidad de hidrato de carbono aproximadamente que podríamos tomar. Y de proteína, pues sería lo que sería la palma así de la mano, ¿vale? Es una manera de facilitarnos
y de guiarnos sin tener que pesar y que controlar gramajes, que al final es un poco más rollo y la gente no lo hace. Y como digo, cuando ya tenemos el menú, sabemos qué debemos comprar. Esto va a ser muy importante. La compra, el hecho de ir a comprar, para mí es uno de los momentos claves, más importantes. Porque lo que terminemos comprando, lo que termine entrando en casa, lo terminaremos comiendo. Por tanto, ajustarnos a lo que realmente necesitamos. Después, una vez allí, también deberíamos empezar a conocer el etiquetado de los alimentos. Sí que bien es verdad, ahora tampoco hace falta recrearse mucho en el supermercado y manosear mucho los alimentos. Existen diferentes aplicaciones en el móvil que escaneando la etiqueta del producto, pues ya nos dan un poco de información de si ese alimento es más o menos procesado, si es más o menos recomendable. Por ejemplo, pueden ser aplicaciones como MyRealFood, El Coco o Yuka, por ejemplo. Al final, llevar una correcta lista de la compra también va a hacer que esa compra sea mucho más saludable y siempre tengamos más en cuenta o deberíamos tener en cuenta que el alimento que compremos preferiblemente sea un alimento fresco, de temporada y de proximidad, porque al final no solamente debemos comer de manera saludable, sino que también debemos hacerlo de manera sostenible. El hecho de comprar correctamente y no comprar de más también va a hacer a que nos ayude a reducir el tema de picoteo. Pero si yo ya no tengo alimentos que son tentadores, que me apetecen entre horas y que no puedo controlar, si yo ya no los tengo en casa, no los como. Por tanto, el hecho de comprar mejor y distribuir las comidas y hacer también una buena planificación hará que yo picotee menos. A la vez, el tema de innovar con recetas y platos nuevos también nos puede ayudar, el hecho de haber planificado y comprar pues, productos que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, o incluso verduras que normalmente no compramos y pues que ahora nos animamos a probar, hará que cambiemos un poco más y que también pues, nuestra dieta, nuestra alimentación no sea tan repetitiva, que al final también esto hará que sea, si es muy monótona, hará que nos aburramos y que al final pues abandonemos lo que sería una alimentación saludable. Y no hay nada más divertido y variado que comer bien. A la vez, muy importante, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, hacer una compra correcta y llevar bien apuntado lo que necesitamos, incluso pudiendo mirar alimentos de temporada que son más baratos o incluso ofertas que pueda haber, ayudará también a la economía familiar. Y sobre todo, un punto también muy importante ahora en estos momentos, es que evitaremos el ir al supermercado, que puede ser un punto de infección importante, evitaremos ir al supermercado muchas veces sin necesidad. Y ya, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en el momento que después del confinamiento de estas semanas tan duras nos apetece quedar y ver a la gente. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Lo primero de todo, cuidado y evidentemente tomar unas medidas de seguridad adecuadas, no relajarnos en ese sentido y sobre todo cuidado, no desmadrarnos porque parece que, bueno, que sea Navidad cada día ahora en comidas, cenas abundantes, sobre todo no. Intentar mantener un poco el equilibrio de lo que yo como entre semana y fin de semana, porque a veces muchas veces la gente entre semana hace dietas incluso bastante restrictivas o se mira mucho lo que tiene que comer y después el fin de semana se pasa. Entonces, pues intentar mantener siempre un equilibrio. Hacer picoteos o platos que sean saludables, no por el hecho de tener que compartir pues eso, una cena con amigos o con familia, tenemos que hacer pues platos que sean ricos en grasas o postres muy dulces, por ejemplo, o picoteos, la típica patatilla, olivas, frutos secos, no. Podemos intentar buscar, innovar y proponer platos o picoteos que sean más saludables. Y después os voy a enseñar unos ejemplos. Y si salimos a un restaurante, a un bar o salimos a comer a cenar fuera, evidentemente escoger
guarniciones que sean de verdura, porque probablemente ya hagamos una picada o hagamos un postre, por tanto, intentar escoger guarniciones de verdura y evitar, evidentemente, frituras o salsas o platos que al final tengan elaboraciones muy pesadas. Y, por descontado, vigilar y no abusar con las bebidas, sobre todo las que puedan ser alcohólicas. Y aquí pues os enseño lo que os decía, que hay muchas posibilidades de hacer picoteos saludables y atractivos. Y el comer bien, lo que decía, no tiene por qué ser aburrido ni monótono, sino todo el contrario, puede ser muy divertido. Aquí tenemos 3 ejemplos de picoteos saludables. Aquí vemos un carpaccio de calabacín con tomate cherries y un poco de aceituna negra. Un montadito de sandía, albahaca y jamón serrano. Y unos patés vegetales con pan de pita casero, patés de berenjena, de alcachofa y de pepino y yogur. En definitiva, y para terminar ya, yo creo que debemos aprovechar este parón y cambio que nos plantea el COVID-19 para mejorar la relación que tengamos con la comida y ser conscientes de lo que realmente hacemos y comemos, dándole los 5 sentidos cada vez que ingerimos un alimento. Porque no hay alimentos, también esto quiero que quede muy claro, no hay alimentos milagros para combatir el COVID o que nos cure o que aumente o mejore nuestro sistema inmune, sino al final lo que importa y lo que sí existe son patrones alimentarios y dietas, como puede ser la mediterránea, que sigue un patrón de dieta variada, equilibrada, suficiente. Y si mantenemos siempre o escogemos alimentos que sean frescos, de temporada y de proximidad muy importante, pues también una alimentación sostenible. Y en definitiva, esto es lo que os quería decir muy resumidamente. Y ahora, pues si tenéis algún comentario o pregunta, pues allá vamos. Muchas gracias, Lara. Cierro la presentación, María. Puedes cerrarla. Vale. Y te veremos más grande, supongo. Hay algunas ya preguntas en el chat. Si te parece, te las voy trasladando y bueno. La he cerrado, ¿no? Sí. Vale. Vemos también al doctor Cortés, así que entre los dos, pues bueno, podéis ir respondiendo las preguntas que vaya planteando la gente. Os comienzo con lo que plantea Chomara. Cuando has presentado la planificación de menú, comidas y cenas, Chomara pregunta por qué no incluyes los desayunos. Bueno, se podrían incluir y también la media mañana o la merienda. Yo solo he planteado la comida y la cena porque sea algo más rápido y más sencillo de explicar, pero evidentemente cada uno en su casa, pues también a la hora de planificarse se puede planificar el desayuno o lo que digo, medias mañanas o incluso resopón si se hace. Sí, se suele decir que el desayuno es la comida más importante. Y sin embargo, muchos de nosotros tenemos el mal hábito de que es la peor comida que hacemos, ¿no? El típico café rápido, sí. Y ya está. Es muy importante, sí, efectivamente, es muy importante, pero una cosa voy a decir, que si la hacemos mal, mejor no comer que tomar mal, porque pon por caso que si una persona desayuna un vaso de leche con 3 cucharadas de Nesquik o Colacao y unos Crispies o unas galletas María con mucho azúcar, pues al final eso lo único que te aporta es bombas y tremendas cantidades de azúcar. Entonces, para comer esto, mejor no comas nada. Ahora bien, si el desayuno es un vaso de leche con una cucharada de cacao puro, por ejemplo, y una rebanadita de pan con un poco de tomate, aceite y ya está, o una frutita o tal, pues eso, estamos hablando de otra cosa. Te traslado lo que van comentando por aquí. Bueno, te preguntan, ¿en qué medida son recomendables las aceitunas como plato de picoteo? Bueno, a ver, no hay recomendación de comer tantas veces a la semana aceitunas. Sí que si se comieran, no pasa nada, se pueden comer, es un alimento bien nutritivo. Lo que pasa que también es un alimento calórico y también sobre todo rico en sal. Por tanto, tampoco abusar de ellas, no acostumbrarse a tomar como picoteo pues una latita de aceitunas
que se puede tomar de vez en cuando, pero como cosa puntual, sino también las aceitunas se pueden meter en unas ensaladas para que sean un poco más variadas y tal, pero como he explicado, de picoteos hay diferentes y muchísimos que son más saludables que unas aceitunas. ¿Existen alimentos que ayuden a fortalecer el sistema inmune? Es lo que he explicado un poco, a lo mejor también el doctor Cortés quiere añadir algo en este punto. No hay alimentos que por sí solos mejoren el sistema inmune, pues que si un alimento es rico en polifenoles, que un alimento es rico en vitamina C, que un alimento es rico en vitamina E o antioxidantes, al final lo que cuenta es llevar a cabo y tener una alimentación que sea completa. Y cuanto más variada y equilibrada sea esta alimentación, más aporte diferente vamos a recibir y tener de estos diferentes nutrientes. Por tanto, para mejorar el sistema inmune, y hay estudios evidentes que lo demuestran, es llevar a cabo una alimentación variada, rica en cereales integrales, en fruta, en verdura, en pescados y legumbres, por ejemplo. Pero no, el hecho de tomar mucho de una cosa no va a hacer que el sistema inmune mejore. Yo quisiera añadir algo desde el acuerdo absoluto con lo que acaba de decir Lara, porque en este momento hay alguna información que circula por las redes que es que tomando determinados alimentos pseudomágicos, ya Lara ha dicho algo al respecto, uno implementa su sistema inmune y por lo tanto podrá en el futuro evitar recibir la vacuna contra el coronavirus. Esto me parece un disparate de tal magnitud que hay que denunciarlo públicamente. Ya lo ha dicho Lara, pero de ninguna manera los que trabajamos en prevención, sea del coronavirus o de cualquier enfermedad en el cáncer, podemos pensar que determinados hábitos alimenticios pueden sustituir la vacunación. La vacunación es necesaria y la vacunación evita enfermedades muy importantes y cuando tengamos, no antes de un año, la vacuna contra el COVID-19, debemos usar esta vacunación al tiempo que, como dijo Lara muy bien, hagamos una alimentación completa, saludable, y me ha gustado muchísimo la alusión que ha hecho Lara a el uso de alimentos de proximidad, porque esto nos puede ayudar mucho a ayudar a nuestros agricultores, a la gente que cultiva nuestros campos y hacer que todo sea más sostenible y que la economía de esta comunidad no tenga el monocultivo turístico que tiene ahora. Muchas gracias, doctor. Os traslado otra pregunta, y bastantes en el chat. Giovanna te plantea una consulta. Dice, en la propuesta de menú aparecían 4 huevos a la semana. ¿Es bueno? ¿No puede ser negativo para el colesterol? No, se ha visto que al final no influye tanto como anteriormente se decía. Al final pues se está catalogando como un mito el tema de huevo y colesterol y por tanto es totalmente recomendable tomar, por ejemplo, hasta 6 y 7 huevos a la semana sin ningún tipo de problema. Yo en el menú este que planteaba como ejemplo he puesto 4 días, que estos 4 días pues no siempre tendrían que ser, no siempre podrían ser 2 huevos a la semana, pero no habría ningún tipo de problema en consumirlos. Se ha visto que no afecta tanto, así que sin problema. Muy bien. Beatriz nos pregunta si les podremos hacer llegar la planificación de los menús. Si os parece, a todos los que participáis en esta píldora os enviaremos después la grabación y la presentación en PowerPoint de Lara, donde tenéis esta planificación de menús. Marian pregunta respecto a la planificación del menú, que me parece una gran estrategia. ¿Hay algún consejo o recomendación a seguir a la hora de diseñarlo? Bueno, yo siempre sigo la misma estructura que me funciona y así no me lío de no saltarme pasos o de no quedar corta o ajustar también las frecuencias. Es que evidentemente siempre coloco las verduras que sabemos que van a haber todos los días y después, por ejemplo, coloco las legumbres que sabemos que la recomendación son consumirlas 3 veces a la semana. De esta manera también aumentamos el consumo de proteína vegetal y no hacemos un abuso tan grande como el que está haciendo la población general hoy en día, que es de abusar de proteína animal, sobre todo de
de carne. Siguiendo estos pasos, el paso número 3 sería colocar las veces de pescado o huevo, que más o menos pues, es lo mismo, porque yo lo coloco como 4 raciones o 4 veces a lo largo de la semana cada uno. Entonces, sería verdura, legumbres, pescado, huevos, y después sí que ya colocaría las carnes, que como vemos ya nos quedan menos huecos y siempre de esta manera vamos a hacer una ingesta inferior que de pescado o huevos, por ejemplo. Y después, para terminar, pues coloco los hidratos de carbono y en los huecos que me faltan. Vale, Beatriz pregunta si hay que priorizar los productos ecológicos cuando hablabais de de los productos sostenibles. Bueno, en eso también quiero decir que no estoy del todo de acuerdo, ¿vale? Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido comprar un aguacate ecológico o una fresa ecológica que me venga del Perú y no tomar una fresa de Manacor, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hay que priorizar es el producto de proximidad que pues siempre siguen unas normas y va a ser un producto al final que nos llegue de calidad antes que un producto ecológico. Que un producto ecológico o consumir una alimentación ecológica va a ser mucho más cara también. Al final no va a ser una alimentación sostenible. Bueno, sí, la agricultura puede haber sido ecológica, pero el transporte en avión o en cualquier medio que tiene ecológico eso. Entonces, lo que hay que priorizar es un consumo de alimentos de proximidad. Totalmente de acuerdo. Vale, Carlota, te pregunta, has comentado la importancia de controlar el picoteo y de saber distinguir entre hambre emocional y hambre fisiológica. ¿Cómo podemos saber cuándo es una u otra? Sí, esto es importante y ha pasado un poco durante el confinamiento, que es lo que decía, ¿no? Que no hemos sabido a lo mejor a veces distinguir. El hambre emocional es un hambre que nos aparece de forma repentina, ¿no? Y el hambre fisiológica o el hambre real es un hambre más gradual. Seguro que no hemos experimentado las diferencias. A lo mejor pues ahora ya casi las 11 yo digo, uy, pues empiezo a tener hambre pues dentro de media hora porque ya es mi hora de merendar y me voy a tomar la fruta o el bocadillo o lo que sea. Pero cuando tienes un hambre emocional es cuando, uy, tengo hambre y quiero comer y no quiero comer una fruta o un bocadillo con aceite y tomate, no. Quiero comer un alimento en concreto que muchas veces además son alimentos ricos en azúcares o no tan recomendables. Por tanto, el tiempo, si es un hambre repentino, es un hambre gradual, pues ya va a haber una diferencia, si es urgente o podemos esperar, si después de comerlo nos genera una sensación de culpa, de vergüenza o tristeza porque sabemos que hemos engullido muchas veces y que realmente no teníamos hambre y que al final lo que hemos comido tampoco ha calmado mi ansia de ese momento, pues porque sabemos que no hemos hecho mal, entonces nos sentimos mal. Y por el contrario, cuando tú has comido de manera correcta porque tenías hambre, porque en ese momento pues estabas baja de energía, lo que sea, y necesitabas comer, después de hacerlo no tienes sensación de culpa. Entonces, sí que es verdad que a la hora de controlar el picoteo es muy importante cuestionarse por qué quiero comer. ¿Porque tengo hambre o porque estoy nerviosa por A, B o C? Entonces, aunque yo coma y esté nerviosa por A, B o C, estos problemas no se van a solucionar. Entonces, indaguemos un poco más y no solucionemos siempre a través de comidas. Muy bien. Katia plantea que en muchas revistas y publicaciones nos venden superalimentos como el aguacate. Incluso muchas veces los califican de milagrosos. ¿Qué opinas? ¿Superalimentos, mito o realidad? ¿Todos debemos incluir este tipo de manjares en nuestra dieta? Bueno, es un poco ya repetido lo que hemos dicho, tanto lo que ha comentado el doctor Cortés como yo. Existen tantos superalimentos que para mí es que no merecen ni prestarle mucha atención o tener que abusar o tener que obligatoriamente introducir estos alimentos. Yo me he encontrado con casos de gente pues que, yo qué sé, por ejemplo, no le gusta el aguacate, pero como ha escuchado que es bueno, o no le gusta el jengibre, pero como ha escuchado que es bueno, lo introduce sí o sí como puede, aunque no le guste. Y pues que no hay ninguna necesidad, pues que el aguacate tiene antioxidantes, pues que también tiene antioxidantes otro alimento. Entonces, variada, una dieta variada y ya está. Claro. Sí, es todo mucho más sencillo. Sí, no hay que complicarse tanto al final.
Janina te dice, resaltar que los pacientes de la Asociación Española contra el Cáncer atendidos por Lara están encantados, agradecidos y mejor formados gracias a su servicio. Gracias. Así que pone en valor tu trabajo, Gracias. Lara. Ana tiene 2 preguntas. Quiere conocer la opinión de Lara sobre el aceite de coco, que algunos recomiendan para las eventuales frituras. Y también si se puede dar alguna idea para evitar caer en la pasión por el dulce. Bueno, lo de aceite de coco, yo no quiero decir que sea malo, porque evidentemente no lo es tampoco, pero una vez más vuelvo a lo de la proximidad y sostenibilidad. ¿Aquí qué tenemos? Aceite de oliva. ¿Es bueno el aceite de oliva? Sí, está más que demostradísimo que el aceite de oliva es buenísimo. Y aparte lo tenemos aquí. Y para las frituras es el mejor el aceite de oliva, porque además es que aguanta mejor las temperaturas y no se oxida. Entonces, ¿por qué hay que comprar o hay que probar otros tipos de aceites cuando aquí tenemos uno que es el mejor del mundo? Entonces, no digo que sea malo el aceite de coco, pero no tiene mucho sentido tampoco introducirlo en la dieta. No hay motivos para hacerlo, ¿vale? Y después, respecto a lo del dulce, bueno, yo creo que a todos nos encanta el dulce y yo creo que, bueno, que sí, que debemos tomarlo. Lo que hay que saber distinguir cuáles son los, bueno, dulces buenos o dulces malos, ¿no? Evidentemente aquellos dulces que compremos, que sean muy procesados, que lleven muchos azúcares sencillos, estos, aunque nos gusten, eso los tomaremos muy de vez en cuando. Lo que hay que priorizar y aprender es hacer azúcares o postres que sean caseros, pues jugar mucho con las frutas, que cuanto más maduras van a tener un punto más de dulzor con un poquito más de azúcar. Por ejemplo, ahora se lleva mucho el tema de la pasta de dátil o las frutas deshidratadas que nos aportan mucho dulzor. Entonces, intentar jugar e indagar un poco por este tipo de productos que nos pueden aportar pues mucha dulzor y al final también son alimentos muy saludables que se pueden tomar sin ningún tipo de problema ni contraindicación. Vale, Beatriz, otra pregunta. ¿Embutidos cuántas veces a la semana? Vale, embutidos yo no los recomendaría directamente. Es un alimento muy rico en grasas saturadas y muchos azúcares y no lo recomendaría. Primero de todo, cuando vayamos al súper y los compremos, lo que debemos hacer es mirar el etiquetado nutricional. Porque cuando miramos la lista de ingredientes, por ejemplo, el jamón York mismo, vemos a veces que de jamón lleva un 50% si llega. Entonces, yo comerme un producto que no sé ni qué es, ya me inspira poca confianza. Entonces, en general, los embutidos no son alimentos recomendables en ningún caso. Sí que de vez en cuando, como excepción, pues si se quieren tomar, se pueden tomar. Si miramos la pirámide alimentaria, los embutidos estarían en la cima. Entonces son aquellos alimentos que debemos comer puntualmente, ocasionalmente. Vale, y te dicen por aquí, ¿por qué restringes tanto los hidratos de carbono si son la base de la pirámide alimentaria? Imagino que se refiere a las cenas. Porque en la presentación, yo cuando he explicado los puntos, ya he explicado detenidamente que los hidratos de carbono no tienen por qué restringirse. Incluso si se quiere hacer una dieta de adelgazamiento, se puede hacer una dieta de adelgazamiento introduciendo y comiendo hidratos de carbono, porque sí que es verdad que es muy importante. Pero los he reducido por la noche, porque sí, porque por la noche me interesa o creo que todos deberíamos aprender a comer menos, porque tenemos menos actividad, después el hecho de comer más ligero también va a hacer que tengamos un descanso mejor, que podamos dormir mejor, entonces es una manera de reducir un poco y a la vez también porque yo ahí no he puesto, como bien habéis comentado antes en otra pregunta, los desayunos o comidas entre horas. Si tú en el desayuno introduces unas tostadas, a media mañana, por ejemplo, un yogur con avena o lo que sea, y por la tarde, pues por ejemplo, una fruta con un pequeño bocadillo o unas galletas de avena, por ejemplo, ahí ya estás introduciendo hidratos de carbono y cuando miráramos y contabilizáramos al final del día lo que estás haciendo, ya habrías cubrido las recomendaciones a lo largo del día y, por tanto, de esta manera podríamos reducir o eliminarlos de la noche, que es el planteamiento que yo hacía en el menú.
Pues Lara, en principio, si no hay nadie más que quiera trasladar alguna pregunta, dime, Javier. Mavia, ¿me permites que le haga una pregunta a Lara? Claro, a ver si la sé contestar. Mira, Lara, te habla un chocolate maníaco. Vale. Chocolate negro, mínimo 75%, etcétera. Dinos algo del chocolate y tranquilízame a mí o ríñeme. Está bien, está bien. A ver, siempre tampoco abuses de él, pero, hombre, si te comes una tableta cada día tampoco sería lo suyo, ¿no? Pero No. si es un chocolate con alto porcentaje de cacao, eso, que mires bien el etiquetado y pues lo tomes, aunque sea diariamente, totalmente tranquilo, Javier. Mi dosis es no más de un trocito, porque leí no sé dónde, Sí. me lo comunicó un psiquiatra amigo mío en Barcelona, que tenía ciertas propiedades antidepresivas. Sí. Entonces, en este momento, una dosis pequeña de chocolate negro, 75% de cacao como mínimo. Sí, si puede ser más alto, mejor, sí. Si puede ser más alto, mejor. Si puede ser el 90%, mejor. Huir de los chocolates que tienen un 15% de cacao, vete a saber lo demás que es. Sí. Pero chocolate a mí me ha ayudado a llevar este COVID y este confinamiento bien. No sé, tú, Lara, lo que opinarás. Sí, sí, está muy bien. De hecho, tengo una compañera que está haciendo la tesis doctoral sobre el chocolate y sí, efectivamente tiene muchas propiedades beneficiosas y una de las cuales es esa, con un poco de efectos antidepresivos. A lo mejor por eso, por el placer que nos da, ¿no?, en el momento que lo comemos. Pero sí, la recomendación siempre que sea lo más alta en porcentaje de cacao posible. Si estamos acostumbrados a comer un chocolate normal como el de toda la vida que había, pues a lo mejor pasar de esto a un 90% a lo mejor es un poco heavy y no nos gusta. Pero si empezamos pues un 70, después vamos aumentando poco a poco el porcentaje de cacao, al final nos acabamos acostumbrando el paladar. Es muy importante que el paladar al final se acabe acostumbrando el propio sabor de los alimentos y disminuir este umbral de dulzor al cual lo tenemos acostumbrado. Pero diariamente se puede tomar esta pastillita. Pues gracias, Lara. Con relación al chocolate, pregunta Ana si es mejor el chocolate con edulcorante o con azúcar. Y entonces yo ahí también aprovecho para preguntarte, estas modas de sustituir, por ejemplo, el azúcar por sirope de agave o por otras alternativas, e incluso hablar de la sacarina, si nos puedes ilustrar un poco con el tema de edulcorantes, azúcar. Vale, os voy a contestar un poco las dos preguntas a la vez, porque creo que es como, ¿cuál es mejor, no? ¿Azúcar o edulcorantes y cuándo podemos tomarlo? Voy a ser rápida, no es bueno ni uno ni otro, ¿vale? Es decir, azúcar, panela, azúcar moreno, sirope de agave, al final es lo mismo, pero en diferentes nombres, ¿vale? Por tanto, no lo vamos a recomendar. Siempre que hagamos un abuso de él. Es decir, si yo solo pongo un poquitín, pero muy poquitín, no me pasaría nada, pero como recomendación no se daría como recomendación. Igualmente pasa con los edulcorantes. Al final, sí que si no abusamos de ellos tampoco pasa nada. Muchos de ellos además son acalóricos, por tanto no va a tener efecto sobre el peso, pero tampoco se recomienda hacer un abuso. Por ejemplo, también si hacemos un abuso de los edulcorantes, también puede tener... afectar a nuestro sistema digestivo. Entonces, no es interesante. Y sobre todo, lo importante, lo que comentaba antes, es que debemos hacer el ejercicio de acostumbrarnos y conocer el propio sabor de los alimentos. Estamos acostumbrados a enmascararlo con azúcar, sea cual sea, o con edulcorante, sea cual sea. Entonces, no, debemos hacer el ejercicio y el esfuerzo de saber qué gusto tiene el café real, o cómo sabe un yogur natural, o todos estos alimentos, o el chocolate que comentábamos, ¿no? Debemos acostumbrar a disminuir el umbral de dulzor al que estábamos acostumbrados. Si yo estoy siempre echando azúcares o edulcorantes, al final también son alimentos que son más adictivos. Entonces siempre me va a tener como un poco esta necesidad de seguir comiendo
estos, ¿no? Y a la vez, pues, si intento pues, después abusar de estos alimentos a los cuales suelen ir asociados, acabo también teniendo un problema de peso. Entonces, ni uno ni otro. Aprender poco a poco a desprendernos de los dos. Katy te pregunta si alguien tiene ansiedad, ¿qué puede hacer para cambiar el chip y empezar a comer bien? Bueno, esto no es fácil y yo creo que pues durante el confinamiento pues se ha manifestado bastante. Empezar desde cero, planificar las comidas a lo largo del día, distribuirlas para que no pasen muchas horas entre comida y que lleguemos a una comida con mucha hambre y entonces no sepamos gestionar la cantidad que comemos de ella. Después intentar pues introducir entre horas a lo mejor comidas que sean atractivas o que nos apetezcan o que nos disminuyan un poco esta necesidad de comer dulce. Por ejemplo, podemos hacer, no sé, pues ahora que viene verano y hace calor, pues podemos hacer, por ejemplo, helados caseros en casa, con fruta, con leche, con yogur o con agua, e incluso poner un poquito de chocolate, unas virutitas de chocolate de alto porcentaje en cacao. Y esto a lo mejor, pues si tienes esa ansiedad y has distribuido bien las comidas, estas comidas han sido completas, porque también pasa que muchas veces pues restringimos hidratos de carbono o empezamos a comer menos proteína o tal, entonces como ya no es equilibrada y no es completa la comida, nos falta energía y después aparece en algún momento del día. Y además eso, pues si después lo completamos entre horas de aportar algo que sea nutritivo, pero a la vez saludable y atractivo, placentero, nos puede ayudar a calmar esta ansiedad. Gracias, Lara. Y ya una última pregunta para terminar. Merche te pregunta, ¿qué opinas sobre el ayuno intermitente? Vale, mira, que está pensado, a lo mejor sale, porque está muy de moda ahora el ayuno intermitente, pero es como una de estas modas que yo creo que dentro de unos años también ya habrá desaparecido. A ver, el ayuno intermitente puede ser efectivo, evidentemente lo es, pero yo solo lo recomendaría en casos muy concretos y muy particulares y sobre todo que esté totalmente controlado y supervisado por un dietista nutricionista. Porque el tema de hacer o el hecho de hacer ayuno intermitente al final también puede generar insuficiencias nutricionales o sobre todo también puede generar a un desorden alimentario que después a lo mejor, lo que me comentábamos antes, también acaba generando en una ansiedad y en un desequilibrio nutricional a lo largo del día. Por tanto, como recomendación general, no se recomendará ayuno intermitente. Pues lo que se recomendará será hacer una alimentación, como he dicho, equilibrada a lo largo del día, de mayor a menor ingesta, y bueno, bien estructurada, evidentemente, con los diferentes grupos de alimentos. Pero ayuno intermitente, a priori, no tiene por qué llevarse a cabo ni recomendarse. Muchas gracias. Bueno, Lara, aquí en el chat hay muchísimos comentarios de agradecimiento de una charla muy interesante y me gusta el de Carlota que dice que muy interesante, que ya le apetece comer sano, variado y de proximidad, con lo cual, objetivo conseguido. Bueno, a ver si lo hace, ¿no? Es el objetivo, a ver si lo hace. Muy bien, pues son las 11 en punto. Por cumplir con el horario previsto lo vamos a dejar aquí. No sé si el doctor Cortés quiere añadir algo o clausurar. Javier. Yo quiero decir solo 2 o 3 cosas en 10 segundos. Enhorabuena, Lara. Sigue con esta línea de trabajo que tienes, que es un orgullo para la asociación trabajar contigo. Gracias, CAEP. Gracias, CAEP, por continuar con esta línea de colaboración. Tenemos la siguiente píldora la semana que viene. Y aquí estamos a la disposición de todo el mundo para lo que podamos hacer y ayudar. Enhorabuena a todos, a Lara y a la CAEP por el trabajo que estáis haciendo. Gracias a vosotros por vuestra profesionalidad y vuestro gran trabajo. Ese sí que es de agradecer. Como dice el doctor Cortés, el martes que viene, pero ya por la tarde, de 7 a 8 de la tarde, haremos la última píldora que también será muy interesante porque se dedicará al cuidado de la piel.
Así que esperamos que también os podáis sumar. Os mandaremos por correo electrónico la presentación de Lara y el programa de la última píldora, que tendrá lugar, como digo, el martes que viene. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y en especial al doctor Cortés y a Lara. Gracias y hasta la próxima.